Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, otra edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, 10 de febrero del año 2023, comenzamos la saga aquí en nuestro programa de análisis, discusión y, lógicamente, siempre buscando información que nos ponga a pensar más allá de lo aparente, lo que a veces se queda por debajo del radar. Gracias, como siempre, por el apoyo a todos nuestros buenos amigos foristas. Recuerden que esto va a ser retransmitido más adelante, ¿no?, de forma diferida, a través de mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, del cual también te puedes hacer parte, te puedes suscribir y darle a la campanita. Antes de entrar en la discusión de esta noche, quiero agradecer a todos los buenos amigos que se dieron cita ayer precisamente en The Yard, acá en Caguas. Muchísima gente, gracias por ese apoyo. Agradecemos también a los dueños del negocio, a nuestros buenos amigos, al Chino y sus socios, y Carlos, por haber estado en esta actividad y brindarnos la oportunidad de platicar allá un rato con la gente buena que se dio cita con nosotros. Esta fue una conferencia, o no una conferencia, esto fue un conversatorio realmente diferente a las que presentamos regularmente, pero también pusimos, ¿no?, los visuales interesantes, los videos de las muchísimas cosas que aquí en Puerto Rico, como vuelvo a mencionar una vez más, pasan por debajo del radar, ¿no? Lo que este periodismo limitado que se da en nuestra isla, ese insularismo mediático, no cubre, por las razones que sean. Es decir, no hay interés en saber un poco más allá de la historia de Puerto Rico y de la realidad, porque las cosas que presentamos allí son cosas que están actuales, no es cosas que pasaron hace 60, 70 años atrás, son cosas que definitivamente, y asuntos que se han quedado ahí, en ese marasmo de la ignorancia colectiva y en esa dejadez de la prensa por investigar. Pero bueno, ahí en eso vamos a seguir nosotros divulgando información a toda nuestra gente. Próximamente tenemos unas actividades bien interesantes, ya estas son producidas por mi equipo de trabajo, ya no es una actividad producida por otros, por nuestro equipo de trabajo. Y luego, más adelante habrán sorpresas interesantes que cambiarán muchísimo, ¿no?, la forma, manera y estilo en que hemos hecho muchos de nuestros trabajos en los últimos años. Dicho todo eso, directamente acá en nuestro programa La Otra Realidad, no sin antes recordarles que ya en el segundo segmento vía telefónica estará conmigo mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla, comentando sobre algunas noticias internacionales, dando su punto de vista, y allá en el coloquio que compartimos él y yo siempre, todos los viernes, por tantísimos años acá en La Otra Realidad. Bueno, antes de entrar en materia con la situación internacional que siempre está sobre la cuerda floja y que no sabemos cuál es el rumbo que lleva a la humanidad en estos momentos y que nadie debe sentirse seguro en ninguna parte del planeta y que no se crea usted que sabe lo que va a pasar, porque nadie sabe realmente qué va a pasar aquí. Esto es una situación que se complica día a día más en todo el panorama mundial. Sí hay que hablar un poquito brevemente de la situación en Puerto Rico y de este aumento que nos acaban de espetar por la quiebra de los 9.000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica. La quiebra que va a pagar el pueblo de Puerto Rico y que ahora nos acaban de aumentar $19 más en la cuenta, ¿no?, en el bill de la factura fija que siempre nos envían, $19 más por los próximos 35 años, $19 mensuales, no es al año, mensuales. Y que esto puede subir mucho más, sobre $42 en algún momento dado, y todo esto sin contar con ajustes de combustible, ¿verdad?, sin otros gastos operativos y las tantas cosas que de cuando en vez en cuando se inventan para subir la electricidad, el costo de esta aquí en Puerto Rico. Ya sabemos que la Junta de Control Fiscal, como algunos le llaman, ¿no?, y otros la Junta de Supervisión Fiscal, que es la misma cuenta, es la misma cosa, pues es la que ha sugerido este aumento de $19 por 35 años. Es decir, los que no han nacido todavía van a tener que estar pagando por 3 décadas y más la cuenta de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, en la que yo no colaboré, en la que usted no colaboró, en la que ninguno de nosotros tuvimos ahí guiso ni bizcocho, ni ganamos absolutamente nada. Simplemente pagamos siempre la electricidad. Pasamos las de Villadiego cada vez que se iba la electricidad y nos quedábamos en la oscura, pero a la larga, siempre en el camino, somos nosotros los paganos los que pagamos las cuentas, los platos rotos y todos los entuertos de gobierno. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues lógicamente tanto los economistas como los empresarios en el país pues ya comienzan a dar sus análisis, ¿no?, del impacto de esa subida en el costo eléctrico, que no hay que ser muy genio, no hay que ser muy ducho en ese asunto para darnos cuenta que definitivamente pues, vamos
lamentablemente enfrentar una subida en todos los márgenes del consumo en Puerto Rico. Sube la electricidad, sube el agua, eso viene casado también, lo sabe. Va a subir obviamente el transporte, va a subir la comida, va a subir todo lo que usted necesite. Y lamentablemente pues esto es, como dicen, una barrera, una piedra en el camino para los pequeños comerciantes y medianos comerciantes en Puerto Rico y para hacer a Puerto Rico, ¿qué diría yo?, atractivo para la inversión extranjera, porque muy cara la electricidad, muy mal servicio de electricidad, débil infraestructura, poca seguridad en todos los aspectos. Así que lo que pinta en el horizonte no es lo mejor. No seamos ananos, no seamos inocentes, como dicen en el norte, no sea naif. La realidad es que algo hay que hacer aquí y se nos va de las manos. No sé cómo la Junta cree que quebrando a todo el pueblo puede obviamente complacer a los bonistas y luego nos venden el cuento que es que casi la mitad de los bonistas son puertorriqueños que han sufrido una enorme pérdida y necesitan obviamente de que se les pague por ese recurso. Hoy nos venden ese cuento. Nadie aquí sabe quién es bonista o no es bonista. Hemos escuchado hace unos años atrás algunas figuras públicas que alegadas y supuestamente eran bonistas, pero les pagaban para que dijeran eso. Así que usted no sabe aquí para quién trabaja. Aquí la mentira siempre está sobre el ruedo. La demagogia siempre impera en la palabra del político y también de los funcionarios de gobierno. No importa el partido que esté en el poder, sépalo, repítalo, aprenda el catecismo. No importa quién esté en el poder, no es su amigo, no es nuestro amigo. Dicho eso, pues bueno, vamos a otra cosa que yo creo que también trae, ¿no?, en la crisis internacional, los eventos que acontecen en el mundo y las opciones que toman algunos líderes y la forma o manera en que dirigen tal vez las respuestas a los desastres que enfrentan. Bueno, ya usted tiene que estar más que enterado y tiene que haber escuchado muchísimas noticias relacionadas con el terremoto que afectó a Turquía y a Siria, que se movió por toda esa frontera, ¿verdad? Por la misma frontera. Fue como si fuera diseñado prácticamente. Por aquí yo no voy a entrar en teoría de conspiración y empezar a dispararle la baqueta cuando yo precisamente por tantísimos años he estudiado esas teorías. Aquí definitivamente estamos en una zona sumamente sísmica, donde se han descrito terremotos por siglos, donde tiene 4 placas tectónicas que todas se conectan en esa zona y las mencionamos en el pasado programa. Tiene la placa de centroasiática, euroasiática, tiene la placa árabe, tiene la del Egeo, entre otras, de las que allí obviamente pues afectan esa zona y hemos visto el desastre que no solamente en esta ocasión ha ocurrido, sino por muchísimos años, tanto en Irán como en Siria, como en esa región de Turquía. Aquí lo que viene es lo siguiente, y aquí es donde empieza la política a inmiscuirse en todo esto y lamentablemente a demostrar las carencias que hay de capacidades tanto intelectuales como espirituales de muchos de estos líderes. Erdogan, que es el presidente turco, ha estado todo el tiempo indicando de que Turquía es un país de primer orden, ¿no?, que Turquía es importante, que Turquía es el lazo entre el Oriente Medio y Europa, que Turquía es pues la piedra angular inclusive de la OTAN, donde nadie entra de la OTAN si ellos no dan su voto, y lo hemos visto con Finlandia y con Suecia. Hemos visto la arrogancia, la petulancia de Erdogan todo el tiempo. Hemos visto también cómo responde a los que son sus críticos dentro de su país. Hemos visto cómo persigue a los kurdos también, de una guerra a muerte con el pueblo kurdo, que bueno, está en sus fronteras, que parte de Turquía pues habitado por ellos, parte en Siria y parte en Irak. Pero bueno, la situación es que hemos visto obviamente el carácter de esta persona, cómo quiere estar con Dios, con el diablo, cómo quiere ser miembro de la OTAN y ser socio de Vladimir Putin, cómo quiere obviamente no darle sanciones a Vladimir Putin, pero si quiere que los países de la OTAN los rearmen continuamente con nuevas armas, cómo tiene armas nucleares de Estados Unidos en su territorio, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar todo tipo de contradicciones con esta persona. En mayo son las elecciones precisamente allá en Turquía. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, muchas veces estos fenómenos naturales, cuando ocurren, sirven para impulsar cambios políticos en los países. Me explico. A veces la poca capacidad de reacción, de mitigación, para poder resolver la situación, la crisis que se vive luego de un impacto natural, o sea, terremoto, tsunami, huracán, lo que sea que nos dé, sequía, etcétera, pues determina muchas veces en un país democrático cuál va a ser el voto del pueblo, buscando una mejor respuesta, un mejor gobierno, porque el gobierno de turno no le ha respondido como se esperaba, no ha podido resolver la situación. En Turquía la gente está en ese viaje. ¿Por qué? Usted sabe muy bien, aquí lo mencionamos y se ha escrito en toda la prensa internacional, que en el año 1999 hubo un gran terremoto allá en Turquía,
que murieron 17.000 personas, ¿no? Por no contar los desaparecidos. Y que en aquel momento se decidió en Turquía imponer un impuesto, ¿no? El impuesto del terremoto, desde 1999. Prácticamente han pasado 25 años desde que se puso ese impuesto, se impuso ese impuesto a la población turca, y donde se hicieron una serie, ¿no?, de cambios en los códigos de construcción, y donde se supone que esos códigos se cumplan debido a que es una zona altamente sísmica. Como he dicho, ha pasado en el 99, en 1939 tuvieron un terrible terremoto también descomunal, y ha pasado muchas veces, zonas altamente sísmicas, más que lo que es Puerto Rico y otras áreas del Caribe, lo sabemos. Bueno, dicho eso, ¿qué es importante aquí? Bueno, que ahora, cuando ocurre este evento, no aparecen los fondos. Es decir, no hay dinero. El pueblo le está pidiendo, le está exigiendo a Erdogan, a su gobierno, que dónde están los miles de millones de dólares que se han pagado en impuestos, en el impuesto del terremoto, para poder resolver la crisis que se está viviendo ahora, para rescatar a la gente, para tener refugios disponibles, para tener ayuda médica, para rescatistas, etcétera, etcétera, y todo lo que usted quiera decir por ahí para abajo, que es necesario luego, ¿no?, de un evento catastrófico como este. Y no hay dinero. Bueno, pues aquí el problema es que aparentemente, por lo que se está diciendo en Turquía y lo que se está elaborando ahora mismo, ¿no?, y que se va a tirar la campaña política de aquí a mayo, y que eso pues va a ser devastador con Erdogan, es que ese dinero se desvió hacia las arcas del ejército de Turquía. ¿Lo entendió? Mastiquemos con las neuronas. Simplemente lo que era para ayudar al pueblo en un desastre, lo que eran los códigos, por ejemplo, para ver la construcción, la reglamentación, pues el gobierno fue leniente, permitía que se construyesen los edificios de la manera, qué sé yo, olvide usted, ponga una varilla, ponga dos, da igual, no había supervisión en la construcción, no se seguían los reglamentos, y los edificios antiguos, viejos, se derrumbaban exactamente igual que los que se construyeron hace 1 año, 2 años, 3 años. Así que no se cumplió con la ley, ni con la ley obviamente, de construcción o obviamente de ingeniería y diseño para seguridad antisísmica, ni tampoco con los fondos de ayuda. Se los llevó el ejército. ¿Y qué hace el ejército con eso? Bueno, perseguir kurdos, ojo, infiltrarse y mantener la guerra allá en Siria y llevar a cabo misiones punitivas en el territorio de Irak, también persiguiendo a los kurdos. Así que en estos momentos tiene, como decimos nosotros, una situación sumamente crítica, ¿no? Tiene una situación difícil políticamente hablando, ¿no?, Erdogan, debido al desastre que hay en Turquía y a la incapacidad de su gobierno de poder resolver la crisis, inclusive con toda la cantidad de ayuda que le está llegando de todas partes del mundo, desde México, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, por decir de los muchos países, la mayoría de la OTAN, que le están dando la mano en el momento en que se ahorra. Así que la prepotencia de Erdogan se ha reducido así, a menos de un duende, porque se da cuenta primero que no tiene recursos, que si inclusive entrara en una gran guerra, no iba a poder sostenerse en una gran guerra elemental. No puede con el desastre que acaba de ocurrir. Imagine usted que Turquía fuera bombardeada como Ucrania continuamente. ¿Qué cree? Dígame. Que fuera bombardeada de la misma manera. Devastación, destrucción completa de infraestructuras, carreteras, puentes, ciudades. Este terremoto fue descomunal, y eso no hay duda. Enorme, 7.8, luego otro de 7.6, y la réplica sobre 6. Así que la destrucción es masiva, pero no es un ataque de 24/7 con explosivos dirigidos para destruir específicamente zonas neurálgicas dentro de Turquía. Así que Erdogan le están dando, como dicen por ahí, ¿no?, le están dando un shock de la realidad. Se está cayendo en tiempo que sus supuestos aliados fuera de la OTAN, de la que él tanto critica, pero no quiere salirse de ahí ni para el cará, por más que él quiera renunciar, hombre, no, si está ahí en una posición privilegiada. Se da cuenta de que Rusia, como dije anteriormente, no puede ayudarle en nada, porque Rusia está con sus propios problemas, que China tiene sus propios asuntos, y que tiene que recurrir con los que continuamente está en discusión y pelea, que se supone que son sus supuestos y alegados aliados. Vamos a usar la cabeza, ¿no? Vamos a hacer análisis sobre ese enfoque en particular. Y ahora la crisis que está viviendo por el terremoto de principio de esta semana, pues lo lleva obviamente ahí, al borde del precipicio. En mayo son las elecciones. Lógicamente la CIA, el Mossad, el MI6 y otras organizaciones de inteligencia están locos porque salga Erdogan de allí.
y porque venga uno que sea más friendly con la visión occidental, ¿no? Que apoye todas estas gestiones y que esté en contra, ¿no? En bloque contra la Federación Rusa. Eso es lo que aspira, obviamente, a la inteligencia, no solamente militar, sino la inteligencia política de estos países de la OTAN. Bueno, dicho eso, hay otras cosas que obviamente hay que seguir hablando sobre lo que está pasando en el mundo. Y esto, pues, veremos si le pasan factura política a Erdogan en el mes de mayo. Otra cosa que es interesante tiene que ver nuevamente con el famoso globo chino. Mi madre. O sea, el escándalo del globo chino no solamente es que derribaron un globo o no, no solamente si los republicanos creían que había que derribarlo antes, no solamente si Biden tardó mucho o no tardó mucho en decidir derribarlo por consejos de sus generales allá en el Pentágono, no es si es espía o no es espía, no es si es que se desvió de la ruta que tenía inicialmente porque era un globo civil según la República Popular de China y según sus reclamos y que luego se sienten ofendidos porque le destruyeron el globo. Así que aquí está lleno de contradicciones. Son noticias continuamente que salen, ¿no? Y opiniones que dan diferentes miembros de gabinete, tanto chino como ruso, y nos damos cuenta que pues, esto es un balón político, como he dicho anteriormente, y que esta situación pues, ha escalado definitivamente para definir en estos momentos en que yo le hablo a usted las relaciones bilaterales que hay entre China y Estados Unidos. Es decir, ¿cómo nos vamos a tratar ahora? ¿Cuáles son las relaciones, si alguna, que tenemos diplomáticas? Obviamente esto ha congelado completamente, ¿no? Las comunicaciones entre Pekín y Washington y la cosa pues no fluye, o sea, no fluye información de un lado a otro. Así que estamos obviamente en un compás de espera a ver cuál va a ser el próximo paso. Lógicamente el globito no va a llevar a la guerra a nadie, lo sabe. Nadie va a ir a la guerra por un globo, sea espía, sea del weather, sea de experimentos científicos, etcétera, etcétera. Desde que lo derribaron están buscando las piezas de él. Todavía la mayor parte de lo que llevaba obviamente de instrumental este globo chino pues está bajo el mar, allá en el Atlántico. Todavía los buzos están sacando eso allí, todavía están rastreando el fondo. Supuestamente, según nos dice el portavoz del Pentágono, tenía una variedad de antenas que eran compatibles con obviamente el espionaje de escucha. El espionaje de escucha es transmisiones, interceptación de diferentes frecuencias de transmisiones que estaban dentro de lo que ellos llaman el espectro de comunicaciones del Departamento de la Defensa. Pero todavía supongo yo, ¿no? En algún momento, cuando todo ese material sea rescatado del fondo del mar, se pueda analizar, se pueda presentar a la prensa en los Estados Unidos, la gente pueda indagar, pueda preguntar, pues haya la certeza que realmente fue un globo espía. Y hay gente que dice, pero eso es muy primitivo, boludo, un globito por acá. ¿Usted sabe la cantidad de globos que vuelan en el mundo? ¿Lo sabe? No, no lo sabe. Hay una enorme cantidad de globos de todas partes del mundo, tiran globos. No solamente para espionaje, se tiran globos para todo tipo de cosas, no solamente para ver el tiempo y tener el weather, no, cómo se hacen medidas obviamente climáticas, se tira para muchas cosas, inclusive para comunicaciones, se usan globos todavía en diferentes regiones, se usan para muchas cosas los globos, inclusive para el espionaje. Hombre, no está descartado. Todas las herramientas, todas las piezas disponibles son utilizadas si son necesarias para poder llevar a cabo un plan global. Y tú puedes soltar cientos y miles de globos por el planeta. Y muchos pasan y obviamente no le llaman la atención a algunos países. A otros países sí. Recuerde que el Pentágono también ha dicho que este es el cuarto globo que ellos se registran sobre su espacio aéreo y que 3 de estos globos anteriormente habían sido durante la administración de Donald Trump. Y que obviamente pues, le habían dado pichón, no le habían hecho caso a los globos en primera instancia, pero debido también, hay que ser en esto lo más claro posible, a la situación política y al movimiento estratégico que se está haciendo con China y toda esta situación de la guerra fría no declarada, pero sí activa, pues no hay duda de que este era algo necesario en el momento que, vaya, nos llegó de oro, vamos ahora a coger el globito y vamos a comenzar, ¿no?, una campaña completamente señalando a China de espía cuando todo el mundo sabe, por lo menos yo espero, de que Estados Unidos tiene los mejores equipos de espionaje del planeta. Digo, en el terreno los tiene el Mossad, los tienen los israelíes, en el terreno. Pero a nivel electrónico y de alta tecnología, Estados Unidos tiene la mejor capacidad de espionaje. Bajo el agua, sobre tierra, en el espacio, en la atmósfera, donde usted quiera, name it, name it. Así que ellos tienen, obviamente, más tecnología, más sofisticada, más adelantada, y la tienen ubicada en las 4 esquinas, los 4 puntos cardinales del planeta. Así que
no le cabe nadie duda que no solamente satélites, antenas como el Echelon, sistemas de la NSA y tantas cosas más. La CIEO, que está metida en todo esto, y aquí la gente no sabe ni qué, de cuál de esas de las muchas agencias de 3 siglas de las que corren por ahí, que son más de 18, porque hay obviamente otras más. Alegadamente, ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces, la cantidad de corporaciones que son contratadas también para el espionaje internacional por los Estados Unidos. Pero todos se espían, vamos a entenderlo. No solo se espía a China y a Rusia, y no solo Rusia y China espían a Estados Unidos. Estados Unidos lo espía a Israel, y lo hemos dicho muchísimas veces. Los ejemplos, la evidencia, la cantidad de información relativa a eso es inmensa. Y que eso se destapó, para que lo sepa, se destapó precisamente luego del ataque del 9/11 del 2001, donde se hizo una verificación de agentes activos dentro de Estados Unidos, no solamente posibles agentes enemigos o células dormidas, sino agentes activos dentro de Estados Unidos. Y muchos agentes, habían sobre 91 agentes que se relacionaban con actividades del Mossad dentro de Estados Unidos. No estaban persiguiendo árabes allí. Vamos a hablar cómo es, ¿verdad? Ni a Osama Bin Laden en Estados Unidos, porque allí no estaba. Pero lógicamente los aliados se espían. Recuerde usted, y lo digo una vez más, Francia ha acusado a Estados Unidos muchas veces de espionaje. Vamos a no tener memoria selectiva, no solamente con el uso del Echelon para interceptar comunicaciones de las transnacionales de Francia haciendo negocio en África para sabotearlas y poder ofrecer algo mejor a los países o a las regiones donde también Estados Unidos quería intervenir económicamente, desplazando a Francia, que es su aliado de la OTAN, hombre. Sino que definitivamente lo vimos hace unos años atrás, cuando en la época de Obama, dígame si es o no es así, tenían interceptados los celulares de Angela Merkel. Tienen interceptado los celulares de muchos de los primeros ministros de Europa, del presidente francés, de todo el mundo. ¿Se acordó, verdad? Así de qué estamos hablando aquí. Todos se espían, amigos, enemigos y neutros. Nadie está fuera de ese cerco, porque la información es poder. Y usted debe saber anticipar lo que puedan hacer sus aliados en su contra, o lo que pueden hacer sus enemigos, inclusive a su favor. O sea, esto es importante que tengamos noción de todo lo que va a eso. Así que Estados Unidos, y lo publicamos en mi página, Andrew Álvarez Chale, una página oficial acá en Facebook, el portavoz del Pentágono dijo que ellos asumían, ¿no? Suponían, porque no dicen que es que está ahí la evidencia, de que esto es parte de una flota de globos que está sondeando el planeta, que más de 40 países han sido de alguna forma u otra espiados con este sistema, y eso pues se le añade definitivamente a los espías de tierra, a los espías comprados, que son los más peligrosos, y a todo lo demás que se puede usar en la tecnología para dar seguimiento a todas estas cosas. Por el momento, China se sostiene que esto es un globo civil, que era un globo una vez nos dijo que era para el tiempo, ¿no? Para las condiciones ambientales, la atmósfera. Luego nos dice que esto era un globo de prueba para ruta o navegación. O sea, te peina ese rolo. Cuando usted le da más de una explicación y es diferente, le están mintiendo elemental. Así que, obviamente, los chinos mienten, Estados Unidos también, y todo el mundo está en el mismo juego. Vamos a dejar de ser ingenuos, como dije hace un rato. Así que ahí estamos. Entre las cosas que declara el Pentágono, y esto es interesante, ellos indican de que países como Filipinas, Vietnam, por ejemplo, Indonesia, Taiwán, Japón y otros países más de la región que está precisamente en esa zona donde está el mar meridional o el estrecho de Taiwán, continuamente son espiados con este sistema de globos. Por no hablar de los satélites. E incluso ya todos sabemos también, que hablando de satélites acá, en una parte brevemente, que voló un satélite, se hizo nada, un satélite orbital ruso que fue lanzado en el 2014 como parte del sistema de inteligencia militar de Rusia. Y que pues, no se sabe qué pasó, si le dio basura espacial y lo destruyó, si los mismos rusos le dispararon porque ya era inservible y querían probar alguna de las armas antisatelitales que tienen de tierra al espacio o en el mismo espacio, eso tampoco lo sabe nadie, o por lo menos ellos no han dicho nada y el NORAD tampoco ha dicho nada, el Comando Aeroespacial de Estados Unidos. No sabemos si lo destruyó Estados Unidos, China o quién sabe, los pocos que puedan tener capacidad de llevar a cabo guerra espacial, lógicamente a niveles de alta tecnología que el resto del planeta no tiene, ni siquiera los británicos que no tienen un programa espacial. Bueno, dicho eso, hay otras cosas que es importante también que le demos seguimiento a lo que está ocurriendo en estos momentos, dándole también extensión a esta situación de objetos que entran en las fronteras, dan vueltas por la zona. Pues ya usted sabe que un UAPS, ¿no? Antiguo OVNI, ahora un nuevo UAPS, en la categoría que da
el Pentágono fue derribado allá por Alaska y cayó en el mar, allá en el mar congelado y se cayó allí. Más o menos el tamaño de un pequeño auto. Muy similar a lo que se ha filmado aquí en Puerto Rico, inclusive en Aguadilla en el 2013, que era el tamaño más o menos de un Volky, iba volando sobre la base de lo que era Raimi, que ahora es el Rafael Hernández. Que de hecho, algunas de las cosas que presentamos anoche, entre tanto material interesante, en esta plática que tuvimos con el público allá en The Jar anoche. Hombre, esto es interesante porque precisamente yo mencionaba en la entrevista que me hizo Jorge Pavón el Molusco esta semana, de que me estaba interesante que persiguieran y derribaran este globo aerostático chino y que los cientos y cientos y cientos que sobrepasan ya los 500 casos que tiene el Pentágono, ¿no? El Departamento de Defensa, sobre UAPs, sobre fenómenos aéreos anómalos que sobrevuelan bases militares, sobrevuelan maniobras militares, actividad sensitiva a los Estados Unidos, sea de inteligencia o lo que sea, zonas nucleares, pues que no los derriben. Sí, la pregunta de rigor es esa, y yo lo planteé allí. ¿Por qué no derriban estos objetos que están en plenas maniobras, que están en zonas restringidas? Básico, restringidas. Pero el globito, sí, lo tumbamos, dimos un show of force, ¿no? Con el F-22. Y obviamente el show of force fue tan grande que le pusieron los superquemadores al F-22. ¿Qué es esto? Bueno, dentro de la cuestión militar, los aviones de este tipo, usted puede volar los aviones sin dejar estela. Muchos aviones militares no dejan estela. Muchos de los cazabombarderos tampoco. Cuando usted pone los superquemadores, cuando aumenta la velocidad para alcanzar Mach 1, Mach 2, obviamente, la velocidad del sonido, entonces ponen los superquemadores y todos esos cazas, pues entonces te tiran esa estela completa que usted ve ahí de diferencial de temperatura, ya a esa altura, qué sé yo, 35.000, 40.000 pies, a la altura que haya sido el evento, para que todo el mundo viera el avión y viera cuando derribaba, ¿no? El globo, porque si no, no iban a ver el avión y era parte de un show force elemental, un poco de psicología, un poco de propaganda. Así que trabaja esto. De nada vale que yo diga que hago esto si no lo puedo demostrar. Recuerde, de nada valía ir a la luna si no se veía en televisión. Básico. Pues bien, así que la pregunta era esa. ¿Por qué no derribaban los UAPs? ¿Por qué no? Pues bueno, Biden dio la orden precisamente para que derribaran esta semana este objeto que entró por allá, por Alaska, que venía volando aparentemente en la misma dirección, supuesta y alegadamente, en que había entrado el globito chino, así que no sabemos si viene de China o viene de dónde viene. El Pentágono nos ha dicho precisamente de que ellos no saben, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, su portavoz, John Kirby, dice que ellos no saben de dónde viene este objeto que derribaron, que ellos no saben cuál es su procedencia ni cuál era su misión. Simplemente lo derribaron porque ahora no van a permitir que ningún pájaro, ninguna paloma, ni nada por ahí, entre sin que sea obviamente detectado y si no se identifica, sea derribado. Esa es la nueva normativa que va a tener de seguridad aérea los Estados Unidos, para que lo sepa desde ahora. Pues bien, ahora quiere ser el macharrán de la película, ahora Biden se quiere poner fuerte, duro, poner cara de que aquí no pasa nada, que yo estoy a control. Bueno, eso también es política. La realidad es, como dije, más de 500 registros que hay de UAPs sobre zonas militares no intervenidos ni derribados, solo observados. Pues ahora se derribó uno. Según el reporte que dieron los pilotos, por ejemplo, que estaban allá en Alaska, que lo interceptaron, no tenía piloto. O sea, era un objeto autónomo, o era control remoto, era un drone. Y ese drone, pues, lo derribaron. ¿De quién era? Nuevamente, no se sabe si era de algún país o si era de alguna corporación. Recuerde que está el bloque militar, aeronáutico, farmacéutico, tanto de Estados Unidos como en otras partes, como de los que no son aliados nuestros. Y de que hay corporaciones que hacen ensayos de vuelo continuamente con estos artefactos. Y que hemos mencionado, y anoche lo hablé una vez más, como parte del conocimiento general que usted debe tener, que usted tiene zonas allá, por ejemplo, las que hay en las Bahamas, en la isla de Andros, que está AUTEC. Y desde allí, que es el área 51 de la Marina, el Navy hace prueba con todas sus máquinas, sus nuevas máquinas anfibias, aéreas, submarinas, superficie, cosas que usted no tiene ni idea. Y que los ingenieros acá, civiles, menos, olvídese, aquí nadie sabe nada lo que realmente ocurre allí. Y que hemos visto las fotografías satelitales que hay de AUTEC y la hemos presentado, bueno, los últimos 10 años o más hemos estado presentando material sobre AUTEC, allí esta instalación del Navy. Y hemos visto que tienen desde pistas submarinas, pistas que empiezan bajo el mar, terminan en superficie, o empiezan en superficie y terminan bajo el mar, o otras que van submarinas, y todo esto se aprecia con los satélites, aparte de las plataformas que tienen, donde elevan de algún lugar el subsuelo, soterrado,
vehículos que luego bajan nuevamente bajo tierra para que no sean detectados. O sea, todo eso se ha visto. Y para que usted entienda mejor cómo es que maneja esto y por qué algunas cosas que ven inclusive pescadores o la gente que no tiene el entrenamiento para poder identificar estos drones o estas nuevas máquinas, y si uno no sabe qué rayos es, pues ni yo ni nadie aquí que yo conozca va a poder identificar ninguna en pleno vuelo. Y si está distante de noche, peor. Así que, obviamente, la gente pues va a decir que es un objeto volador no identificado porque obviamente no lo pudo identificar. Lo que usted no puede garantizar es que sea otro planeta, porque eso nadie le da un certificado y dice, mira, aquí estamos, llegamos, E.T. phone home. No, hombre, la realidad es que Puerto Rico, para que se entere de una vez y por todas, de esto hablamos anoche, precisamente en el conversatorio, Puerto Rico está dentro de la ruta que utiliza la base de Autec para sus pruebas. O sea, las naves que allí se prueban llegan hasta las costas de Puerto Rico, del norte, del este, del oeste y del sur, y bajan inclusive hasta la región de Guadalupe. Ellos tienen una amplia gama de zonas por donde prueban estos artefactos. Claro que la mayoría es en zonas no navegables para la marina o los aviones civiles, es decir, marina civil o aviones civiles para evitar algún incidente. Pero siempre son visibles, en alguna medida, algunos de ellos, no todos, vamos a ser claros en eso. Bueno, dicho eso, pues bueno, por otro lado, aparte de que derribaran este objeto, este UAPS allá en Alaska, y de las cosas que puedan venir relacionadas con esto, si más adelante cuando lo recuperen, pues todavía están buscando acá en el Atlántico, y dicen que por las condiciones del tiempo no acaban de rescatar lo que hay en el fondo marino del globo chino, pues allá en un mar congelado al norte, no sé si van a tardar más todavía, pero habrá que esperar que recuperan de uno y del otro. Puede estar usted seguro, se lo garantizo, que van a recuperar todas las piezas, porque esto no es la primera vez que ocurre esto. O sea, desde la década de los años 50, Estados Unidos está recuperando todo tipo de cosas. En los 60 empezó a recuperar satélites, tanto rusos que caían, como los primeros satélites que los Estados Unidos utilizaron, inclusive los Coronas que fallaron de la serie Corona y muchos otros más. Hasta que esto no es nuevo. Existe, no sé si todavía ese es el programa, el nombre que tiene el programa, existía el programa Moon 2, polvo lunar, no tiene que ver nada con NASA ni con la Luna, que era de la Fuerza Aérea. Moon 2 se ocupaba de localizar y recuperar aviones enemigos, tecnología foránea o alienígena que no quiere ver nada con los extraterrestres. Recuerden, en Estados Unidos, si usted es un mojado que cruzó por el Río Grande, es un alien, lo sabe, ¿verdad? Y no es un alien gris, es un indocumentado, un extraño, así se le llama allá, hablemos con propiedad. La situación es que simple y llanamente ellos recogían estas piezas, fuera en África Tupolev, aquel 24 lo recogieron en África, que era un avión soviético, han recogido en diferentes partes del mundo cada vez que se estrella uno, y ese es el proyecto que tenían anteriormente bajo el código Moon 2. Luego tenían el Blue Fly, que habría que ver si todavía está activo. El Blue Fly entonces era el Airborne que recogía esas piezas que llevaba este equipo de recuperación Moon 2, lo montaban en aviones de transporte y lo llevaban a la base Wright-Patterson, que era la base que hacía la investigación tecnológica del ATIC, de todo. ATIC eran las siglas, obviamente, de la unidad que se dedicaba a analizar todas estas piezas que llevaban allá. Actualmente no se llevan al Área 51, boludo, claro que no. El Área 51 es una zona de prueba de ¿qué? De bloque militar, aeronáutico, farmacéutico, es decir, de las corporaciones de Estados Unidos, Northrop, Boeing, todas las demás que estén ahí relacionadas haciendo desarrollos tecnológicos en esa zona, ¿ok? No tiene que ver nada con esto. Esto se lleva a otras bases donde hay inteligencia militar, inclusive en California, donde se hace el análisis y si hay que aplicar la ingeniería revertible ingeniería, para de atrás para adelante a volverlo al mar, se hace, que es básicamente lo que es parte del trabajo. Dicho eso, hay dos asuntos más, un poco de agua en lo que yo cojo acá y ya mismo nos vamos a comunicar con el ingeniero Plan.